Amados hermanos en el Señor Jesucristo, reciban un saludo de paz. A esta hora el Señor nos concede la oportunidad y el privilegio de poder dirigirnos a cada uno de ustedes por medio de un dispositivo móvil y por medio de estas plataformas, en las cuales pues Dios nos ha unido como familia, como su pueblo, que somos como una iglesia, y estamos muy agradecidos con el Señor. Quiero, amados hermanos y amigos, mandarles un gran saludo a todos en general, con mucho aprecio espiritual, mucho aprecio fraterno, y pues en este hermoso momento también vamos a tener un espacio donde vamos a abrir las escrituras y vamos a tener también un espacio muy importante para reflexionar de nuestra vida espiritual desde este ministerio Edificados en la Palabra. Vamos a iniciar, amados hermanos, con una oración, por el cual les invitamos que ahí donde usted está, acompañe a su servidor a que juntos oremos a nuestro Dios. Eterno Dios que estás en los cielos, tu nombre sea glorificado, bendecido y exaltado por toda la eternidad. En este hermoso momento nos acercamos a su presencia para darle gracias por todo el amor, la misericordia y la bondad con la que usted nos hace ser participantes entre los vivientes. Perdona nuestros errores y pase por alto nuestras faltas. Ayúdanos a seguir adelante cada día, a ser más perfecto y estar cerca de usted. En este hermoso momento también queremos abrir este libro donde queremos hablar de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que sea usted que nos ayude para que todo lo que hablemos sea con sabiduría y entendimiento y así poder agradar su nombre y podernos edificar los unos con los otros espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, vamos a tomar las escrituras y quiero que juntos leamos en 2 Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 13. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice de la siguiente manera: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Algo muy importante que se nos enseña en estas palabras, cuando Jesucristo dejó un ejemplo, y ese ejemplo lo prosigue el apóstol Pablo, y el apóstol enseña a su hijo, o aquel joven Timoteo, hijo, ¿verdad? Porque era el alumno, y el apóstol fue el maestro de Timoteo, por eso le hace mención como un hijo también. Y le dice en una de las partes bien importantes: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esta lectura la vamos a tomar como la lectura base, y en base a ello, pues, bajo el eslogan de 2 Timoteo, una epístola apologética, vamos a tener también el nombre de nuestro tema, tomándolo del subtema que es los fuertes encargos a Timoteo, y nuestro tema es el segundo encargo: aferrarse al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, amados hermanos, de una manera tan especial y de una manera tan importante, se hablaba con aquel varón, con aquel joven, Timoteo, le enseñaba muchas cosas. Fue un maestro el cual desde lo inicial hasta lo más profundo de hacer o de poderle mostrar y enseñar a hacer lo más importante y lo más agradable delante de Dios, y enseñándole todo lo que había pasado también, así como a usted y a su servidor. Un momento muy especial. Tuvimos un maestro que nos enseñó tanto en el ámbito social como en el ámbito espiritual, y nos enseñó desde los principios, desde el principio de todo lo que hoy sabemos, y así poco a poco nos instruyó. Y así fue el apóstol Pablo a Timoteo, y dentro de ellos le dice
Y le dice de una manera tan especial, como un consejo muy especial para Timoteo. Por tanto, le dice en el versículo 13, por tanto, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén es obtener, mantengas, que mantenga, que sea practicante de las sanas palabras que de mí oíste, le dice el apóstol. Y algo importante que añade, dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El apóstol, amados hermanos, en uno de sus escritos dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Nos enseña que era un varón imitador de lo que el Maestro Jesucristo vino a dejar como modelo, o vino a ser ejemplo, y vino a dejar para que cada uno de nosotros que le hemos conocido también sigamos ese ejemplo. Nuestro objetivo, amados hermanos, es comprender la importancia de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo comprender por qué en aquellos tiempos aquellos varones también hacían tal y como estaba escrito, siguiendo los mismos pasos de nuestro Salvador. Ese es el ejemplo, ese es nuestro objetivo, amados hermanos, que hoy nos vamos a dar cuenta lo importante que es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a dar a conocer, amados hermanos, que es necesario que usted y yo, que estamos escuchando y que vamos a seguir escuchando esta parte, este audio, esta reflexión, es necesario que usted y yo vayamos comprendiendo, si aún no lo hemos comprendido, o que vayamos siendo participantes o practicantes de las buenas obras. Y si usted puede enfocar la parte que dice las sanas palabras. Seguramente, ¿verdad? Cuando el apóstol habla y se dirige a Timoteo de esa manera, es porque ese varón, amados hermanos, hablaba muy bien, hablaba muy sanamente. Ese varón tenía expresiones muy sabias, tenía expresiones muy sanas, tenía expresiones muy edificativas, tenía expresiones muy justas, con mucha sabiduría. No, no pasaba, ¿verdad? Como hoy en la actualidad, que hay tantas expresiones que muchas personas utilizan en doble sentido, que decimos acá, que se les dice una cosa y ellos piensan de otra manera, o personas que utilizan tanto las palabras de cultura, y a veces nos cuesta darnos a entender con aquel oyente que está frente a nosotros o que nos escucha por medio de algo, ¿verdad? De un dispositivo, por medio de un parlante o algo, otra cosa más. Pero este varón, amados hermanos, con su ejemplo y con la sabiduría del Espíritu de Dios, siguiendo el ejemplo del Maestro Jesucristo, se dirige a Timoteo y con palabras muy dulces le dice que retenga o que mantenga o que practique o que guarde en su corazón la forma de las sanas palabras que de él en un momento o en su tiempo escuchó. Nosotros, amados hermanos, en el transcurso de la vida, Dios nos trae por medio de nuestro Padre y nuestra Madre. A veces, tal vez algunos de todos los que estamos acá, tuvimos esa experiencia de escuchar a papá y a mamá con palabras muy sanas, y otros pues seguramente no tuvieron esa oportunidad, pero conforme venimos a los pies del Maestro, conforme venimos a los pies del Señor Jesús, entonces hemos comprendido muchas cosas que nos es lícitas hacerlas, y otras cosas que no fueron lícitas hacerlas, y que ahora ya las hemos cambiado y ya las hemos alejado de nuestra personalidad. Amados hermanos, vamos a leer la lectura desde el versículo 13 hasta el versículo 18 y nos vamos a dar cuenta
de algo muy importante que nos relata Timoteo en esta lectura. Y dice así, vamos a leer el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Versículo 15. Ya sabes esto, que me han sido contrarios todos los que son en Asia, de los cuales son Figelo, y Hermógenes. Ay, disculpen, hermanos. De el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando él en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dele el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú sabes mejor. Amado hermano, en esta lectura Pablo nos hace mención sobre muchas cosas y sobre todo algo importante que se manifestó en él y que por medio de lo que se manifestó en él, pues también él entendió. En el versículo 11 dice, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pablo, amados hermanos, es puesto como maestro de los gentiles y apóstol de los gentiles. Y le es puesto para que él pueda empezar a manifestar lo que era el ejemplo, o a mostrar o a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Aquellas multitudes que no le alcanzaron a conocer y que por la promesa no había alcanzado aún el Evangelio hasta ese momento. Pablo, amados hermanos, es el instrumento escogido por Dios. Es el instrumento para que el gentilismo pueda conocer al Señor Jesucristo y así tener esa comunicación con nuestro Padre Dios. Y así poder comprender lo necesario que es y lo importante en nuestra vida, nuestra alma, para el Señor. Y así también tener una oportunidad que aquellos despreciaron. Y por medio de esa oportunidad, también adquirir o alcanzar la herencia de Jehová a sus hijos. Es necesario, amados hermanos, que cada día, cada momento, empecemos a analizar, que cada momento, amados hermanos, usted y yo empecemos a leer las Escrituras. Que guardemos el buen depósito por Espíritu Santo en nosotros, aquel que habita en nosotros. Aquel que en un momento llegó a nosotros y que por nuestro esfuerzo aún permanece en nosotros. Que lo guardemos, amados hermanos, que demos frutos, que demostremos que habita en nosotros el Espíritu del Señor, que demostremos que somos ejemplos del Maestro Jesucristo, que demostremos que estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que le estamos imitando. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús, para que lo que hemos oído del Maestro y así de los apóstoles, que fueron ejemplos y que fueron imitadores del Maestro, también nosotros podamos tratar de hacerlo y poder hacerlo, amados hermanos, porque es necesario, porque está escrito, y como está escrito, es dado para nosotros. Si usted se acuerda, hay la lectura que nos enseña Gálatas, amados hermanos.
En el momento que hemos recibido al Señor Jesucristo, Gálatas escribía el apóstol Pablo a los de Galacia. Y quiero que leamos, amados hermanos, esta lectura muy importante y muy bonita para nuestra vida, recordando nuestra transformación. Capítulo 2 y el versículo 20. Llegó un momento en el que usted dijo, acepto al Señor Jesucristo, pero no solo levantó la mano, porque eso lo hacen, ¿verdad?, en otros grupos, sino que usted también en su corazón sintió lo que fue fe, arrepentimiento y conversión, que son tres partes fundamentales para que firmemos el pacto con el Señor. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no, ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, desde el momento que usted y yo hicimos el pacto con el Señor, entonces somos crucificados también con Cristo, juntamente con Cristo. Y ahora ya no vivimos nosotros con nuestro propio ego, sino que Jesucristo habita en nosotros. Y cuando Jesucristo habita en nosotros, entonces nosotros somos ejemplos de Él. Y brillamos en el mundo como Él los dejó escrito. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y cuando empezamos a crear esas ideas, porque seguramente en algún momento se nos ha olvidado y empezamos nuevamente a recordar, entonces nos damos cuenta que somos instrumentos de Dios, así como aquel varón, Pablo, fue instrumento de Dios, instrumento del Señor Jesucristo. Usted y yo también somos instrumentos de Dios, y por eso hablamos hoy, amados hermanos, aferrarse al Señor Jesucristo. El segundo encargo es que nos aferremos al Señor Jesucristo, que estemos dispuestos a obedecer lo que el Maestro Jesucristo nos ha dejado que hagamos. Que estemos, amados hermanos, con toda la disposición de trabajar en la obra del Señor. Que estemos con toda la disposición de, así como tener al Señor Jesús en nuestro corazón, también así publicarlo, compartirlo con aquellos que no conocen aún. Marcos 16:15 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y nos hace mención de su mandato importante. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que cada uno de nosotros mantengamos esa comunión con el Señor, que nos aferremos al Señor. En el capítulo 5 de Gálatas, dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una y a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Usted dice, o yo puedo pensar, me bauticé, hice el pacto con el Señor, es suficiente. Ya, si el que no se llegó, no se llegó, si el que no aceptó, no aceptó. Lo importante es que yo acepté. A veces en nosotros existe esa idea, cuando es una idea, amados hermanos, que no es agradable al Señor. Porque el Señor dice, amados hermanos, y nos deja escrito el apóstol Pablo en el versículo 16, dice, en el versículo 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una y la otra. La mente le dice a usted, voy a ir a celebrar el Día de la Madre, voy a celebrar el Día del Pastor, el Día del Padre. Pero el Espíritu le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque cuando esas cosas se realizan, amados hermanos, entonces estamos haciendo dioses ajenos. Y es necesario que solamente podamos adorar al Señor, porque Él es nuestro único Dios. Más allá de todo, amados hermanos, nos sigue enseñando el versículo 20. Vamos a leer el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia y disolución. Idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. También están las envidias, los homicidios, las borracheras, los banqueteos y todas cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Desde el momento que usted y yo nos aferramos al Señor Jesucristo, es porque tenemos que olvidarnos de todo paganismo, de toda concupiscencia de la carne, de toda festividad que Babilonia la tiene enfrente de nosotros para caer en ellas. Y podemos hacer lista de muchas cosas, pero no es necesario, porque usted como hija de Dios sabe bien, y yo como hijo de Dios sé muy bien lo que tengo y no que hacer. Bien, más allá de todo, amados hermanos, recordemos que es necesario, es importante que usted y yo cada día nos aferremos a lo que el Maestro, aferrarse es, amados hermanos, es estar sujetos a lo que Él nos ordena, es estar sujeto a lo que Él nos enseña, es estar sujeto a lo que Él nos es de ejemplo para nosotros. Y cuando nosotros hacemos tales cosas, hermanos, Dios ve en nosotros obediencia. Dios ve en nosotros esa entrega. Dios ve en nosotros, amados hermanos, ese deseo de servirle de una manera sincera. Y cada día es necesario que empecemos o que nos acerquemos más a Él. Y que seamos como el apóstol Pablo, que aunque lleguen situaciones muy difíciles, permanecer siempre en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Decía el apóstol. ¿Tribulación? Claro que no, ¿verdad? ¿O angustia? Tampoco. ¿O persecución? Menos. ¿O hambre? No. ¿O desnudez? ¿O peligro? Tampoco. ¿O cuchillo? Nada, ¿verdad? El apóstol Pablo se preguntaba esas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, amados hermanos, empezando con el tema que el Estado, por ejemplo, el ámbito del Estado, trabajamos para una empresa y aquella empresa nos hace cosas o nos pide requisitos que están fuera de la doctrina, y lo primero que hacemos nosotros, amados hermanos, es olvidar la doctrina del Maestro Jesucristo para poder lograr un trabajo, un empleo. Y muchos de ayer, por ejemplo, en aquellas persecuciones que tuvo la iglesia desde el año 538 a 1798, fueron 1260 años. En esos años, amados hermanos, muchos cristianos murieron porque nunca se sometieron a las leyes de aquellos imperios o de aquel imperio. Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al lago de fuego, amados hermanos, porque no se sometieron a la ley del rey de Babilonia. Y a veces nosotros nos cuesta, ¿verdad?, ser obedientes al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que queremos es salvar nuestra vida. La palabra del Señor dice que aquel que salve su vida, ¿qué? La perderá. Y aquel que pierda su vida por causa del Señor Jesucristo, dice que la hallará. Y el apóstol Pablo decía, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, y somos estimados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso estamos seguros y estamos ciertos que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y ni lo presente, y nada. Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Cristo, o del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros nos sometemos a lo que el Maestro nos enseña, nada nos va a apartar. Pero cuando no nos sometemos,
hasta la mirada más triste o más enojada del amigo, del vecino que podemos pensar, eso nos va a alejar del Señor. Y esas son las artimañas que el enemigo introduce a nuestra vida para así también podernos alejar del Señor. Por eso, amados hermanos, debemos retener las palabras que son sanas en amor. Pero no es suficiente cuando no es sobre Cristo. Debemos amar a Cristo y por su intermedio a quienes aún están en el mundo. Eso nos enseña en el versículo 13. Y en el versículo 14 también retener el buen depósito por el poder del Espíritu Santo. Y revener sin abandonar, pues muchos abandonan. Todo este relato nos enseña en el versículo 15. Y retener siguiendo el ejemplo de aquellos que han sido hallados fieles. Desde el versículo 16 al versículo 18. Hablando, ¿verdad?, de la persecución. También haciendo mención de la persecución, que aquellos hombres murieron por ser fieles. Y así también nosotros, si queremos ser fieles, debemos pasar, hermanos. Debemos de soportar todo tipo de tentación. Por eso la doctrina de Cristo es un depósito que se nos ha encomendado para que la preservemos de manera pura, completa, y debe ser transmitida a aquellos que nos suceda. Amados hermanos, llegamos al final de esta reflexión, esperando sea de bendición para sus vidas, y sobre todo, que delante del Señor también hallemos gracias. Así que, paz a la distancia.